Segunda de Pedro, capítulo primero y los versos 1 y verso 2. Dice la Escritura: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos leído. Te rogamos que tu Espíritu Santo ministre por encima de nuestras limitaciones y debilidades. Que tu Espíritu Santo ministre tu palabra a los corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La segunda carta de Pedro es una de las porciones del Nuevo Testamento más descuidadas en la lectura de los creyentes. Fue así incluso durante mucho tiempo, y se sabe, por ejemplo, que fue una de las últimas o uno de los últimos documentos del Nuevo Testamento en ser reconocidos como parte del canon de las Escrituras. Las razones fueron diversas. Algunos argumentaban que esta carta tenía un seudónimo, es decir, no era un nombre real que se le atribuía a Pedro, pero que otra persona lo había escrito. Tal vez parte de la razón por la que no fue reconocida en principio tenía que ver también con el hecho de que la localidad a la que fue enviado originalmente el documento no era una localidad muy conocida, quizás no era una ciudad importante, y la otra situación que se presentaba era la gran diferencia de estilo en la carta primera y la segunda. En el idioma español o en el idioma inglés, nosotros no notamos la diferencia de estilos de la carta, pero los estudiosos de los idiomas originales, al estudiar esta carta, establecen que hay una gran diferencia de estilos entre la primera y la segunda carta. Por supuesto, esta diferencia de estilos se puede explicar sin mucha dificultad. Se sabe, por ejemplo, que los autores del Nuevo Testamento utilizaban secretarios para redactar el mensaje que ellos comunicaban. Así lo hacía Pablo, por ejemplo, y cuando leemos en la carta a los Corintios, al final de la carta a los Corintios, leemos que Pablo dice que estaba escribiendo de su puño y letra, lo que quiere decir que el resto de la carta no había sido escrita de su puño y letra, sino utilizando un ayudante, un secretario. La primera carta de Pedro fue redactada por Silvano, según dice el capítulo 5 y verso 12, dice la Escritura: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Quiere decir que Silvano fue el amanuense, el secretario de la carta que redactó el mensaje que Pedro estaba comunicando. Así que la diferencia de estilo se puede explicar porque probablemente Pedro utilizaría algún otro secretario, algún otro amanuense, otra persona que redactó el mensaje que Pedro quería comunicar. Lo que quiere decir que eso no desdice de ninguna manera de la autoría de esta carta. Así que entendiendo nosotros que esta es una parte del Nuevo Testamento, que es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, que es palabra que tiene completa concordancia con las enseñanzas generales del Nuevo Testamento, nos abocamos a estudiar esta carta entendiendo al mismo tiempo que hay mensaje para cada uno de los creyentes y que hay palabra de Dios que nosotros debemos escuchar y que debemos aplicar a nuestras vidas. Así que empezamos esta carta con los primeros dos versículos del capítulo primero.
En los primeros dos versículos, Pedro se identifica a sí mismo como el autor de la carta, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. No dice Simón Pedro, arzobispo metropolitano, ni dice Simón Pedro, primer papa de Roma, sino que dice Simón Pedro, siervo de Jesucristo. Y la palabra que utiliza es la palabra doulos, que significa esclavo. La palabra que identifica a todo servidor de Cristo y a todo creyente en Jesucristo es esa palabra, servidor de Jesucristo. Es lo que somos todos nosotros, servidores de Jesucristo. Pero Pedro añade, por supuesto, que él era apóstol de Jesucristo, un enviado, era parte de los 12 de la iglesia. Y entonces envía esta carta a la comunidad de creyentes. Hemos titulado este mensaje justamente eso, ¿no? Hemos titulado el mensaje La comunidad de los creyentes. Porque él envía esta carta a la comunidad de los creyentes. Solo que no sabemos a cuál comunidad, no sabemos específicamente a qué ciudad o a qué zona envió Pedro esta carta. Es probable que haya enviado la carta a los creyentes de las mismas ciudades a las cuales envió la primera carta. No estamos seguros de eso. Lo que sí sabemos es que es una carta enviada a la comunidad de creyentes. A la comunidad de creyentes en todos los tiempos, a la comunidad de creyentes en todas las épocas, a la comunidad de creyentes en todos los momentos y lugares de la historia humana. Así que es una carta enviada a la comunidad de creyentes de la primera iglesia bautista hispana de Manhattan también. ¿Y qué es lo que dice entonces la carta? Básicamente, ¿qué es lo que dice o dicen los versículos 1 y 2 acerca de la comunidad de creyentes? Lo primero, mis hermanos, es que Pedro presenta acá una descripción de la comunidad de creyentes. Noten ustedes lo que dice el pasaje. Vamos al versículo primero. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Tal vez podemos organizar la estructura del versículo de acuerdo con la estructura de nuestro idioma, diciendo: Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. De cualquier manera que se organice la frase, lo importante es destacar algunos asuntos que el apóstol Pedro señala acerca de la comunidad de creyentes. Lo primero tiene que ver con la recepción de la fe. Ahora, Pedro utiliza el término fe probablemente como sinónimo de salvación, sinónimo de experiencia de salvación. La fe aquí es igual a nuestra experiencia de salvación. Aquí dice la palabra que la comunidad de creyentes es una comunidad que ha recibido la fe o ha recibido la experiencia de la salvación. Nuestras traducciones, versión Reina Valera 60, leen a los que habéis alcanzado. Y en realidad el original señala más bien la idea de a los que se les ha dado, a los que se les ha asignado una fe igualmente preciosa que la nuestra. En síntesis, la enseñanza de este aspecto del versículo tiene que ver con el hecho de que nuestra salvación es un regalo de Dios. Nuestra salvación es un don de Dios. Nuestra salvación no es el producto de nuestras obras, no es el resultado de nuestras buenas acciones, sino que más bien es el fruto de la gracia de Dios, es el fruto del regalo de Dios. Dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna. Dice la Biblia que por gracia somos salvos por medio de la fe.
Así que la comunidad de creyentes es descrita como una comunidad que ha recibido la fe, que ha recibido la experiencia de la salvación. Todo creyente verdadero es alguien que ha recibido el regalo de Dios, el regalo de la salvación. Y en esta tarde, si usted no ha tenido esa experiencia, usted puede abrir su corazón, puede clamar al Señor y puede pedir al Señor que hoy pueda darle la misma experiencia que se describe en este pasaje, la experiencia de nuestra salvación, la fe preciosa, la fe de Jesucristo. Además, la comunidad de creyentes es descrita hablando no solamente de la fe que nos ha sido dada, o el don de la fe, el regalo de la fe, el regalo de la salvación, sino que también habla el versículo de la valoración o el valor de esa salvación o de esa fe. Dice el versículo: por la justicia de nuestro Dios y Salvador hemos recibido, atención, una fe, dice, igualmente preciosa que la nuestra. Ustedes, dice la palabra, ustedes los creyentes, han recibido una salvación igual que la nuestra. Una fe igual que la nuestra. Quizás Pedro está hablando en términos de los apóstoles de frente a la comunidad de la iglesia. Quizás está hablando del hecho de que los creyentes como nosotros, que no somos apóstoles, que no anduvimos con el Señor de manera personal, físicamente hablando, que no ocupamos una posición de importancia en la historia, si se quiere llamar de esa manera, de la salvación, que nosotros los creyentes sencillos, comunes y corrientes, tenemos la misma salvación, la misma calidad de salvación que los apóstoles, que los que anduvieron con Jesús, que aquellos que vivieron con el Señor. La misma fe, la misma salvación, la misma experiencia. Todos nosotros, dice la Biblia, podemos entrar al lugar santísimo con libertad. Todos nosotros podemos ir a la presencia de Dios a través de Jesucristo por medio del mismo camino que lo han hecho otros en la historia. O quizás Pedro está pensando en términos de la salvación que los judíos como pueblo de Dios recibió versus los gentiles. Tal vez Pedro está pensando como apóstol de los judíos. Y está diciendo, miren, ustedes los gentiles tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nosotros, está diciendo Pedro, no somos mejores que ustedes, porque ustedes tienen la misma salvación que tenemos nosotros. De cualquier manera que se vea, el sentido es el mismo. Cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, Dios lo constituye en un hijo o una hija de Dios. Cuando alguien recibe a Cristo como Señor y Salvador, su nombre es inscrito en el libro de la vida, su corazón es transformado, su vida es libertada, su alma es sellada con la presencia del Espíritu Santo y por lo tanto es un verdadero hijo, hija de Dios. Una fe igual que la fe de Israel en el Antiguo Testamento, igual que la fe de los apóstoles en el Nuevo Testamento, una fe recibida por gracia y dada de acuerdo con el poder del Señor. Por eso dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, hablando de la experiencia de la salvación común en Jesucristo, dice la Biblia, Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y también dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 11, dice la palabra de Dios, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Jesucristo es el todo y en todos. No somos, escucha bien, no somos miembros de segunda categoría del reino de Dios. Somos miembros de pleno derecho del reino de Dios. De hecho, el término que utiliza Pedro en este pasaje, hablando de esa fe preciosa, igualmente, dice, igualmente preciosa que la nuestra, es un término que utiliza el historiador judío Josefo cuando él habla del hecho de que los judíos que emigraron hacia Antioquía recibían la misma plena ciudadanía que los nativos de Antioquía y que los griegos que llegaban hasta Antioquía. Él está diciendo, dice Josefo, que los judíos que llegaban hasta allá eran recibidos como ciudadanos de pleno derecho en la ciudad de Antioquía. Lo que significa entonces, trayendo el término a nuestro pasaje, que nosotros como creyentes somos miembros de pleno derecho del pueblo de Dios. No tenemos que convertirnos en ninguna otra cosa, porque ya Dios nos ha hecho miembros del pueblo de Dios, del único pueblo de Dios que existe, aquel que se convoca en la sangre de Jesucristo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, que en otro tiempo éramos extranjeros, estábamos alejados, pero dice luego en el capítulo 2 de Efesios, verso 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Los creyentes en Jesucristo tenemos la misma fe, la misma salvación. Por cierto, eso tiene que ver también con las denominaciones. Hay algunos hermanos que piensan que son una especie de supercristianos y que tienen una especie de hiper recontra salvación y que los bautistas pues tenemos una especie de segunda categoría en los niveles de la salvación. La verdad es que cuando usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es miembro de pleno derecho del reino de Dios. No hay nada más que añadir. Dice la Biblia, estamos completos en Él, en Jesucristo nuestro Señor. Si usted ha conocido a Cristo, usted también es parte de esa comunidad de creyentes que tiene una fe igualmente preciosa. Dice Pedro que la nuestra, una fe igualmente valiosa que todos aquellos que han conocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero además, Pedro habla al hablar de la comunidad, a describir la comunidad de creyentes, no solamente del don, del regalo de la fe o del valor, de la valoración de la fe, sino también habla de la raíz de esa fe. Miren ustedes qué dice el versículo, por la justicia de nuestro Dios. Ahora, cuando uno lee la Biblia, siempre encuentra que hay una relación entre la fe y la justicia, o que hay una relación entre la salvación y la justicia. Ahora, aquí el término justicia no debe entenderse como el atributo de Dios, ese atributo que le daba tanto miedo a Martín Lutero, ¿no? Que pensaba que Dios, un Dios justo, va a castigar al pecador, sino que ha de entenderse como esa justicia que nos es atribuida a través de Jesucristo. La justicia que se nos es dada por medio del Evangelio, la fe y la justicia, la salvación y la justicia en términos de lo que Dios nos atribuye a nosotros. Somos pecadores, hemos transgredido la palabra de Dios, pero a través de la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, se nos atribuye la justicia de Jesucristo. Por así decirlo, se nos viste con la justificación, con la justicia de Jesucristo. Romanos capítulo 1, el versículo que detonó la reforma protestante,
versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia que se revela por medio del Evangelio. Así que todo verdadero creyente ha recibido esta justicia. No somos justos en nosotros mismos, no somos bondadosos en nosotros mismos, no somos rectos en nosotros mismos, pero cuando recibimos a Jesucristo somos perdonados y se nos atribuye la justicia de Jesucristo, se nos declara justos delante de Dios y se nos recibe en el reino de Dios. Si usted no ha recibido esta misma experiencia, entonces hoy necesita entregarle a Jesucristo su corazón, arrepentirse de sus pecados y decirle a Jesucristo: Señor, yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Así que Pedro describe en este pasaje la comunidad de creyentes en términos de esa fe, de esa experiencia de la salvación que se nos es dada, una fe valiosa, importante, igualmente valiosa que la fe que han recibido los apóstoles, los demás, y aparte de eso, una descripción en este pasaje acerca de esa fe, de la fuente de esa fe que se halla en la persona de Jesucristo. Noten ustedes que el versículo dice: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hemos leído claramente el versículo. Algunos han disputado esta traducción, pero en realidad la mayoría de los intérpretes evangélicos, de los eruditos cristianos, están de acuerdo en el hecho de que el pasaje se refiere a Jesucristo como Dios y Salvador. Esa declaración no es única en el Nuevo Testamento. En la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, en el verso 13, dice la Biblia: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En estos dos versículos, la Biblia concuerda con el resto del Nuevo Testamento en afirmar que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios que merece nuestra adoración, que Jesucristo es Dios que merece nuestro servicio, que Jesucristo es Dios que merece nuestra obediencia, que Jesucristo es Dios que merece nuestra dedicación. De hecho, mis hermanos, todas las demandas que hace el Nuevo Testamento, escúcheme bien, en términos de el llamado a la obediencia de Jesucristo, el llamado a la obediencia, a la dedicación y al servicio de Jesucristo, no tendrían ningún sentido si Jesucristo no fuera Dios. Es más, serían una especie de acto de idolatría. La verdad es que la Biblia declara enfáticamente en este pasaje la divinidad de Jesucristo, como lo declara en otros pasajes de la Biblia, y lo muestra abundantemente en distintas afirmaciones de las Sagradas Escrituras. Para que un hombre y una mujer sean salvos, necesitan reconocer la autoridad divina de Jesucristo, necesitan reconocer el señorío de Jesucristo, necesitan reconocer a Jesucristo como Dios y Salvador. Por cuanto solo Dios salva y porque Cristo salva, es evidente que el Nuevo Testamento concluye que Jesucristo es Dios, que debe ser adorado, servido y creído. Y es lo que usted debe hacer también. Declarar esa verdad y afirmarla en su corazón. La Escritura dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo,
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted necesita reconocer a Jesucristo como Señor, y este término equivale a decir a Jesucristo como Dios, el soberano, el que gobierna todas las cosas, el que puede salvar su corazón y redimir su alma. Pero el pasaje no solamente tiene una descripción de la comunidad, versículo 1, de creyentes, sino que también tiene una oración a favor de la comunidad de los creyentes. Y es la segunda parte del pasaje, el versículo número 2. El versículo número 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro no solamente hace una descripción de la comunidad de creyentes en términos de la fe, de la experiencia de la salvación, sino que al mismo tiempo Pedro pronuncia una oración, una súplica por la iglesia, una súplica por los creyentes. Y esa súplica por los creyentes pide que la gracia sea multiplicada. Que Dios multiplique la gracia en nuestras vidas. La oración del apóstol Pedro aquí es que la gracia suficiente del Señor abunde en nuestra comunidad y abunde en nuestros corazones. A menudo los creyentes interpretamos que la gracia solo sirve como una especie de entrada a la salvación. Sabemos la declaración bíblica que dice: por gracia sois salvos. Entonces muchas veces los creyentes confinan el tema de la gracia a las personas que no conocen a Jesucristo. Y limitan el tema de la gracia solamente para hablar del inicio, de la entrada, del primer paso hacia la salvación. Cuando la verdad es que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios, pero es también la presencia, la ayuda, el poder de Dios actuando en nuestras vidas en todos los momentos de nuestra vida. Así que podemos decir: por gracia sois salvos. Pero esta salvación incluye todas las etapas de nuestra vida. Somos salvos por gracia, estamos siendo salvos por gracia y seremos salvos por gracia. Y eso significa que podemos mantener y vivir nuestra vida cristiana solo, escúchame bien, por gracia. Lo voy a repetir. Podemos sostener y mantener nuestra vida cristiana solo por gracia. Solo por gracia usted puede vencer el pecado en su vida. Solo por gracia usted puede obedecer la palabra de Dios. A mí me gusta mucho el Salmo 119. Así que vamos a leerlo completo aquí. No, mentira. Bueno, por lo menos sé que han leído el Salmo 119. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Aleluya. Ya sé que han leído el Salmo 119. Prefieren que lea el Salmo 117 mejor. Me gusta el Salmo 119 porque ese salmo es un salmo lleno de gracia. Usted lo lee y versículo tras versículo el salmista suplica: Señor, manténme en tu camino.
Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos. Señor, endereza mis pasos. Es la oración de un creyente que sabe que no se puede sostener en la fe a menos que la gracia de Dios actúe en el corazón nuestro. A menos, hermanos. Porque podemos parecer. Parecer. Yo tenía, hace años, yo tenía una cantidad de revistas así, de una revista que se publicaba de asuntos cristianos y religiosos. Yo pensaba que era una revista buena, ortodoxa, después me di cuenta que no lo era, pero bueno, de todas maneras yo la recibía. Y una cantidad de revistas, así una cantidad tenía yo. Todavía tengo muchísimas revistas, pero otro tipo, ¿no? La Christianity Today y otras revistas que leo, que son revistas cristianas. Bueno, pues yo guardé mis revistas. Eso fue allá en casa de mi mamá, cuando yo estaba muchacho. Y entonces, pues de vez en cuando yo miraba mis revistas, que estaban ahí, ¿verdad? Estaban ahí mis revistas, todas estaban buenas, muy bonitas. Pero un día se me ocurrió abrir una de mis revistas. Entonces, cuando yo levanté la revista, todo fue para abajo. O sea, se hizo un hueco grandísimo, porque todas las revistas se las había comido un comején y ya no servían ninguna. Me parecía por fuera que todas estaban muy buenas, pero cuando yo levanté la primera, allí se reveló la realidad. Entonces una persona puede parecer muy bien por fuera, ¿verdad? Puede parecer muy correcto, puede parecer muy apegado a los mandamientos, comillas. Pero por dentro puede estar lleno de huesos podridos, dice el Señor, ¿no? Puede parecer bonito por fuera, y Jesús pone la comparación del sepulcro blanqueado, o sea, una especie de panteón bonito por fuera, pero por dentro no, porque está lleno de muerte, de cadáveres. Entonces alguien puede parecer muy correcto por fuera, pero por dentro no puede estar viviendo la vida cristiana. Y lo que digo es que para que nosotros podamos vivir la vida cristiana de dentro hacia afuera, necesitamos de la gracia de Dios. Esa gracia que nos sostiene, que nos perdona, que nos endereza, que nos levanta, que nos ayuda, que nos socorre, que nos renueva, que nos santifica, la necesitamos todos los días. Por eso esta oración por la multiplicación de la gracia es una gran necesidad en nuestra propia vida cristiana. El apóstol Pablo lo sabía por experiencia personal cuando le pedía al Señor que lo librara del aguijón que tenía. No sabemos cuál era. Sería algo muy serio, para que este hombre tan enérgico, tan dedicado, tan entregado, un hombre que recibió palizas y se levantaba y seguía caminando, pedreas y se levantaba y seguía adelante, para que él le pidiera a Dios muchas veces que lo librara de ese aguijón, tenía que ser algo muy serio. No sabemos qué era, pero era serio. Pero el Señor le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por lo tanto, el apóstol dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios. Porque cuando somos débiles, y lo somos,
entonces somos fuertes. Si dependemos de la gracia de Dios. Por eso consuela mucho la afirmación de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, donde dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para Él. Gloria a Dios. Oportuno socorro. La gracia es el socorro de Dios. La gracia es la ayuda de Dios. La gracia es la mano de Dios con nosotros en nuestras debilidades, necesidades, pecados, situaciones, tentaciones, pruebas, dolores, sufrimientos. La gracia de Dios nos sostiene. Por eso, qué importante es esta oración y qué importante que usted y yo le pidamos lo mismo al Señor. Señor, multiplica tu gracia en mi vida. Dame tu gracia todos los días. La necesitamos. Por gracia andamos y nos sostenemos en el caminar con Él. Pero esta oración incluye también algo más. Dice que se multiplique la gracia y que se multiplique la paz. Hemos leído al comienzo del servicio Isaías capítulo 26, versos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz del Señor la que sostiene nuestro corazón. Es la paz del Señor la que serena nuestras vidas. En medio de las inquietudes, de los problemas, de las dificultades, de las ansiedades. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Y esto significa bajo la paz del Señor, bajo la paz del Señor. Así que se multiplique la paz. Que la serenidad de Jesucristo habite en nuestros corazones. Que la tranquilidad del Señor haga su obra en nuestras vidas. Que echando nuestras cargas y nuestras preocupaciones sobre el Señor, encontremos que la paz de Dios custodia nuestros corazones y nuestras mentes todos los días. Que ese versículo se siga haciendo vida en tu corazón. Cada preocupación que tú tengas, cada carga que tengas, pónsela en las manos del Señor. En estos días estábamos en la noche de oración y uno de los versículos que la hermana Josefina nos dio para meditar era ese, ¿no? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y yo me puse a pensar que muchas veces, ese versículo me habló a mí mucho personalmente, porque me doy cuenta de que muchas veces uno echa unas cargas sobre el Jehová, pero no otras. Uno echa unas cuantas cargas, pero se queda con otras, ¿no? Como que sin darse cuenta, ¿no? Y se pone a preocuparse, ya eché esta carga y la otra carga y aquella carga, pero como que no soy consciente de que esta otra carga no la estoy echando. Aunque pese lo que pese. Pero si yo la echo en el Señor me va a sostener. Porque dice la palabra: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Así que podemos echar todas estas cargas, mi hermana, en las manos del Señor. Y que la paz sea multiplicada. La paz, la serenidad, el bienestar del Señor sea multiplicado en nuestros corazones. Y hay una última cosa en esta oración. Dice el pasaje que la oración es que la gracia sea multiplicada, que la paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Si nosotros podemos elegir un tema de esta carta, ese tema definitivamente tiene que ser el conocimiento verdadero de Dios. La palabra conocimiento y la palabra saber aparecen en esta corta epístola 16 veces. Si 16 veces Pedro habla de conocer, Pedro habla de saber. Así que parece que la preocupación fundamental de Pedro en esta carta es el conocimiento de Dios.
pero el conocimiento de verdad. Porque vamos a ver aquí en el capítulo 3 que puede haber un conocimiento falso de Dios. Lo importante aquí es entender que el conocimiento al que se refiere la palabra puede tener dos dimensiones. Ahora, esto es importante entenderlo y discernirlo por la gracia de Dios. Conocimiento como sinónimo de recepción de información. Conocimiento como sinónimo de entender una información que me dan. Y nosotros tenemos que conocer en ese sentido a Dios. Vamos a hablar un poco más de eso, puesto que la carta habla de eso. Pero hay otra palabra que se usa en la carta y que se traduce conocimiento, que más bien se relaciona con un conocimiento relacional de Dios. Conocimiento como sinónimo de relación con alguien, relación con Dios. Entonces no es conocimiento acerca de Dios, no es conocimiento acerca de Dios, no es información acerca de Dios, lo cual es parte del Evangelio, lo cual es parte del entendimiento de las cosas de Dios. No es solamente conocimiento acerca de Dios, es conocimiento de Dios, que es una relación, un conocimiento de Dios que significa que el Señor viene a mi corazón y entra en mi vida. Y hay una relación espiritual entre mi persona y Dios, Cristo en mí, yo en Cristo. Una relación que cambia mi mente, no se queda por la superficie, cambia mi mente, cambia mi corazón y cambia mi vida. Un conocimiento, hermanos, de Dios experimental que se da, escúcheme bien, aquí no quiero ponerme el más místico de la cuenta, pero que se da por revelación de Dios. Permítanme leer un versículo de la Escritura en abono de este pensamiento. Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Miren lo que dice el pasaje, hermanos. San Mateo capítulo 11. Dice la palabra de Dios, vamos a empezar en el versículo 25 para que tomemos el contexto. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, atención a esto ahora, y las revelaste a los niños. Está hablando de los apóstoles, que eran pescadores, que eran cobradores de impuestos, que eran agricultores. Es decir, no eran eruditos, estudiosos, teólogos. Y el Señor dice, tú les estás revelando estas cosas del reino a estos niños. Sí, Padre, verso 26, porque así te agradó. Ahora miren esto, por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, atención a esto, y nadie, escúchame bien, conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ese es el sentido de la frase de Jesús en el capítulo 4, versos 6 y 7 de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, también a mi Padre conoceríais. Entonces, el conocimiento relacional de Dios
conocimiento de Dios, no conocimiento acerca de Dios, se nos es revelado. Pero no convierta la palabra revelado en una cosa rara. Sí, por Dios, ¿verdad? No. Revelado, punto. O sea, el Espíritu Santo lo revela, lo muestra. O sea, y entonces usted empieza a entender, y entonces usted se arrepiente, y entonces usted cree, y entonces empieza a haber una relación entre el Señor y usted. Usted no se da cuenta de eso, pero fue el Señor que se lo reveló. Entonces, Pedro ora para que se multiplique la gracia y la paz en el conocimiento de Dios. Que Dios nos dé esa gracia y nos dé esa paz para seguir conociendo al Señor. Seguir conociendo al Señor. Para que nuestro lenguaje no sea el lenguaje simplemente de una religiosidad exterior, que hablemos simplemente de las cosas que pasan en la iglesia, de esto, de lo otro, para que nuestro lenguaje cambie. No por ensayar un nuevo lenguaje, sino porque de la abundancia del corazón tiene que hablar la boca. Y si Cristo está en el corazón, tenemos que hablar de Jesucristo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, si usted no habla nunca de Cristo y de la experiencia con Cristo, a lo mejor es que Cristo no está en su corazón. Y si Cristo no está en su corazón, aunque usted sea miembro de la iglesia, en el nombre de Jesucristo, usted necesita decirle al Señor: yo necesito esto. Esto que está diciendo el pastor y esto que dice la Biblia, yo lo necesito. No se lo diga a más nadie, porque tal vez le da vergüenza a usted que siendo miembro de la iglesia por tantos años, usted no conozca al Señor. Pero si eso es lo que está pasando, entonces, y Dios se lo ha mostrado, entonces necesita decir: yo necesito a Jesucristo. Y no tiene que pasar aquí enfrente si no quiere, no se preocupe. Lo que necesita hacer es decirle: Señor, dame este conocimiento de ti. No acerca de ti, sino el conocimiento de ti, que es la esencia de la vida cristiana. Esta carta es una importante carta del Nuevo Testamento con importantes lecciones para nuestra vida cristiana, y por eso vamos a empezar a leerla todos los domingos. Pero más importante que todo esto es que se cumpla lo que dice este pasaje, y que la gracia y la paz y el conocimiento verdadero de Jesucristo. Yo quisiera decir esto de otra manera, no sé, a ver si alguien me ayuda. Yo quisiera traducirlo en chino, en español, en inglés, en francés, en idioma angélico, no sé, en algún idioma, no sé. Sí, pues siento que necesito comunicar esto mejor. Porque hay necesidad de eso. De que usted conozca a Jesucristo. Conozca a Jesucristo. De verdad. No sea bautista, ni pentecostal, ni católico, ni nada de eso. Porque nada de eso va para ningún sitio. Encuéntrese con Dios en Cristo Jesús.